Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, el Señor los siga llenando con su gracia. Muy buenas noches a Cori, ya que estuvimos aquí haciendo la parte del rosario. A Ivette, un fuerte abrazo para ti, Dios te bendiga. Luz Elena, qué gusto. Estamos pendientes de un diálogo contigo, princesita. Raquel, un fuerte abrazo, Dios te bendiga también a ti. Nicolasa, ¿sí? Rodríguez, Nicolasa Rodríguez, un fuerte abrazo también. Maximina y Diana Carolina. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a empezar entonces esta asamblea. Tenemos un tema muy especial para que cada vez más nos fortalezcamos en el amor del Señor y podamos ser esos verdaderos instrumentos del amor de Dios. Entonces, empezamos pidiéndole al Señor que sea Él el que dirija este encuentro, que no seamos nosotros, porque a veces nosotros simplemente nos volvemos unos instrumentos de conocimiento, pero no unos instrumentos de sabiduría. Y para ser instrumentos de sabiduría, pues necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos oriente, nos guíe, y sea Él el que con su presencia amorosa nos lleve a conocer esas verdades que solamente Él tiene. Entonces, empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer una oración que mi Señor Jesucristo nos insiste que la hagamos en los audios de María Valtorta, y es una oración muy preciosa. Madre María, ayúdame a tener un alma de niño, y como tus pastorcitos en Belén, déjame besar el vestido de tu Jesús. Tú que eres la portadora de la Eucaristía, el sagrario vivo, sé que si voy a ti encuentro a mi Señor. Sé que si te pido a ti, a Él yo lo recibo por ti. Dame, oh Madre mía, a tu Jesús para que yo le ame. Así podré hacerte feliz. Déjame besar sus llagas, déjame reclinar mi cabeza en su corazón de tu Jesús para sentirme bienaventurado. Padre, en este momento quiero entregarte mi vida a ti, quiero entregarte lo que soy, para que seas tú
el que dirige este encuentro, porque tenemos sed de la verdad. Nuestra alma clama por ti y le permitimos en este instante a nuestra alma para que se una a nuestro espíritu y podamos nosotros alabarte, bendecirte y glorificarte. Alma mía, alaba al Señor. Te damos el permiso para que lo hagas. Ayúdanos a tener esa conexión con el Espíritu Santo y podamos nosotros, como esos hijos de Dios amados, poder exaltar el nombre de mi Padre Dios y podernos nutrir con su presencia. Por eso, Papito Dios del cielo, en este instante te pedimos, te suplicamos que nos regale la presencia del Espíritu Santo y a través del Espíritu de amor nosotros podamos alabarte y bendecirte. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos das. Y eres bienvenido, Espíritu de Dios, a este momento tan especial. Bienvenido, Majestad Divina. Únete a nosotros, te entregamos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, para que tú tomes el control de nuestro ser y danos de la gracia que le diste a nuestra Madre del Cielo, de la gracia que nos hace unos con nuestro Padre Dios. Te entregamos nuestra voz porque tú eres la palabra, porque a través de ti vamos a conocer esas verdades que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y podemos llegar realmente a ser esos verdaderos hijos amados de Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que nos das. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en Mateo 6, del versículo 5 al versículo 8, dice lo siguiente: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu lugar, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, mi amor, esa palabra es lo más de hermosa porque fue lo que precisamente le decían los discípulos a Jesús cuando le decían, enséñanos a orar. Y al principio de la formación de los discípulos no fue así. Mi Jesús le enseñaba comportamientos cristianos. Y cuando ellos estaban más crecidos espiritualmente, les enseñó a orar. Entonces es bien interesante porque luego viene ya con el Padre Nuestro y enseña al Padre Nuestro a sus discípulos. Entonces me parece un tema muy interesante, Moniquita. Sobre todo para que aprendamos cada vez más, como le dijo mi Jesús a la samaritana, ¿no? Llegará el día en que se orará en espíritu y en verdad. Y mira cómo es de importante esto, Rafa, porque en estos tiempos donde se están dando tantas situaciones, donde hay tanto dolor, donde hay tantas circunstancias que están afectando a las personas, desafortunadamente las personas se agarran de la oración como una situación desesperada y simplemente empiezan a repetir y habla. O sea, nos dice que no debemos tener vanas repeticiones, o sea, no debemos hacer como los hipócritas, que simplemente hablamos y hablamos y hablamos, y yo me imagino al lorito que no entendiendo simplemente repite lo que le dicen que repita, y eso es lo que a veces nos pasa eso porque lo estamos haciendo como una situación desesperada para que se muevan circunstancias a nuestro favor. Y pues desafortunadamente estamos bien equivocados frente a eso,
porque no es simplemente por repetir y repetir y repetir, pero cuando estamos hablando y diciendo palabras sin sentido, nuestra mente está en otro lugar, en otro sitio, está pensando en problemas, está pensando de pronto en las cosas que debes hacer, en el trabajo que debes entregar, en el problema que tuviste con tu esposo, con tu hijo o tu hija, en fin. La situación es que el Señor es muy claro, nos está diciendo, ojo, no hagan ustedes eso, no repitan simplemente por repetir, no sean hipócritas, o sea, y tampoco se pongan a orar ahí para que todo el mundo los vean y no, qué belleza, cómo ora esa persona, mire todo lo que dice, y realmente cuando va a ese momento de la práctica de todo lo que dice, todo lo que supuestamente debería estar sintiendo en su corazón, su mente y su vida están en otro asunto muy diferente. Precisamente cómo es importante que nosotros sepamos esto, y que a veces es más importante esas oraciones que nosotros hacemos en secreto a Dios, donde le abrimos nuestro corazón, donde de verdad le exponemos todo lo que nos está sucediendo. O sea, este pasaje bíblico es supremamente importante, porque dice que si nosotros simplemente oramos para que la gente nos vea, pues ya tenemos un reconocimiento, ya la gente nos reconoció, ya ahí está nuestro premio, ya no vamos a tener más premios. Pero nosotros tenemos que buscar orar de tal manera que sea tan profunda nuestra oración y tan con sentido, o sea, con los 5 sentidos nuestra oración, que realmente nuestro Padre Dios nos escuche, que seamos capaces de mover la mano de Dios a nuestro favor, pero porque desde nuestro corazón sale la verdadera oración, que no seamos simplemente loritos, que no pensamos que estamos diciendo, porque el Señor lo dice, llegará el tiempo que oraré en espíritu y en verdad. O sea, quiere decir que el Señor sabe que muchísimas de nuestras oraciones no tienen profundidad, o sea, son como cajas vacías, o sea, simplemente se abren unos labios, pero desde el corazón, desde la entraña de nuestro ser, no salen esas oraciones, y el Señor necesita que desde nuestro ser salgan esas oraciones, precisamente para que podamos tocar su corazón. Y cómo es de importante eso de cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. O sea, no es que, tú empiezas a orar y mejor dicho, y pobrecito, y mire lo que me está sucediendo, Señor, acaba con todos mis problemas, etcétera, para que todo el mundo lo vea. No, o sea, uno habla al Señor, uno le dice al Señor, pero allí en tu lugar secreto, allí en esa parte donde tú te desbordas, si quieres, en lágrimas, porque es el Señor el que recoge tus lágrimas, no necesitas que otras personas te vean allí llorando. Acordémonos el pasaje donde Ana está en la iglesia y estaba ella allí sola orando y todo esto, y sale el profeta y la ve allí, estaba orando, y cuando ella estaba orando y estaba llorando, y el profeta piensa que ella está borracha, porque así le dice. Y ella le dice que no es eso, que él ya simplemente le estaba pidiendo al Señor una situación particular. O sea, fue porque él llegó en su momento, pero así, o sea, yo me imagino la oración de Ana en ese momento, porque fue una oración desde su corazón de tal manera que fácilmente, o sea, otro pensó así como que, uy, ¿esta qué le estará pasando? Pero ella tenía su corazón tan abierto para el Señor, que ella hablaba con toda la libertad del caso. Entonces, yo me imagino todas esas oraciones disimuladas que tú haces ante una persona para rogarle, para suplicarle, para que solucione situaciones, para que cambie, para que ame, etcétera, etcétera. Son oraciones que no deberíamos hacer a los seres humanos, sino que son oraciones que de verdad debemos dedicarlas al Señor, donde nosotros le decimos realmente todo lo que hay en nuestro corazón, porque nuestro Padre Dios sí se da cuenta de las cosas, porque nuestro Padre Dios sí escucha la oración que se le dirige a Él, porque esa es la particularidad. Es una oración que se le dirige a Él, no al mundo. Es una oración que es solo para Él, para la intimidad con Él.
no es para que todo el mundo me aplauda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones en ese secreto para el Señor. Y a veces hay personas que les gusta orar solamente para que los vean, pero en el tiempo en que están en su casa, en el tiempo en que deberían orar en lo secreto, no lo hacen y eso no debe ser así. O sea, yo debo tener mis tiempos de oración personal con Dios, mis tiempos donde yo estudio la palabra y el Señor me habla a mí. O sea, yo debo tener mi tiempo de comunión con mi Padre eterno. Yo sé que yo sí debo orar en algunos momentos en público, pero esas horas en público ya es porque ya he tenido una comunión diaria con mi Padre Dios y he podido hablar a mi Padre Dios y mi Padre Dios me habla también a mí. Pero yo no tengo simplemente que ir a hablarle al mundo y que mi vida de oración personal sea estéril, sea un desierto, sea una tierra árida. Es necesario que nosotros aprendamos a mirar que la oración que tiene poder, la oración que ante una reunión tiene poder, es porque ya viene respaldada por una oración individual, por una oración de entrega, por una oración de comunicación real, diaria con Dios. ¿Tú qué crees, Rafa, sobre todas estas situaciones? Claro que sí, amor, es importante tenerla porque eso hace parte también de nuestros principios de santidad, que el primero es tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y la oración diaria es estar en comunión, ese es Shekinah, por eso nuestra comunidad se llama Shekinah. Aquí viene una pregunta bien interesante, Moni. ¿Y qué pasaría entonces con el rosario? ¿Qué pasa entonces con la coronilla de la misericordia? ¿Qué sucede con ese tipo de las letanías, por ejemplo, que se hacen y que hicimos hace poco? Entonces, ¿qué sucede con eso, Moniquita? Pues mira, Rafa, es que esa es la situación. O sea, mira que yo en estos días pues vinieron varios sueños así seguidos, uno detrás de otro, fue bien particular. Y una era que muchos estamos en la iglesia, pero vamos de visita a la iglesia, no vivimos lo que es la iglesia, porque es que se supone somos la iglesia, no es el templo. Nosotros somos la iglesia. Si somos la iglesia, deberíamos estar viviendo una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida de entrega a Dios, una vida donde estuviéramos preocupados realmente por transmitir el mensaje de la buena nueva de nuestro Señor. Pero realmente ni siquiera se ha dado el nuevo nacimiento en la mayoría de los creyentes. Y lo triste es que, mientras más avanza el tiempo, mientras más cosas se ven, más señales se ven y todo eso, uno ve que hay necesidad de Dios, sí, pero aún así las personas se dejan confundir fácilmente porque no hay esa vivencia real de comunión con Dios, de esa entrega de oración con Dios. No, simplemente nos dejamos llevar por las situaciones, por las acciones, por las reuniones, por que el congreso, porque el seminario, porque una cosa, la otra, pero no estamos realmente dedicando tiempo personal, mío con Dios. O sea, no le muestro a Dios mi verdadero amor por Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy viviendo así, yo empiezo a hacer una cantidad de oraciones, Rafa, una cantidad de oraciones de manera desesperada porque se presentan problemas en casa, con los hijos, con el esposo, el trabajo, los negocios, lo que sea. Y empiezo a hacer una cantidad de oraciones desesperadas. Pero esas oraciones así es trabajar no en el Espíritu de Dios, sino en las propias fuerzas. Y la misma palabra nos dice que no es en mis fuerzas, sino en el Espíritu del Señor, que nosotros podremos cambiar muchísimas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros simplemente nos agarramos de todas esas oraciones y las repetimos como loritos, desafortunadamente no estamos logrando cambiar circunstancias. Entonces llega el momento en que de pronto una persona ha luchado mucho por su casa, por su hogar, ha buscado que su esposo vaya a la Eucaristía, ha buscado que sus hijos también, que recen el rosario, que hagan la novena de una cosa, de la otra, bueno, etcétera. Pero en el momento en que esa persona que se ha esforzado tanto por enseñarles desde sus fuerzas a que estén en el Señor,
En el momento en que esa persona falta, todas las personas que estaban a su alrededor es como, descansamos, ya no hay quien nos esté molestando, y vuelven otra vez al mundo. Vuelven otra vez a las circunstancias, a las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque simplemente se trabajó en la carne, no se trabajó en el espíritu. Entonces nosotros no podemos permitirnos que eso suceda en nuestra familia. Queremos un cambio real, pues las primeras personas que debemos buscar ese cambio somos nosotros, yo. Yo no puedo buscar cambiar a mi familia si yo no cambio. Y yo no debo trabajar para cambiar a mi familia, no, yo debo trabajar para mi cambio. Y en mi cambio, en la intercesión que pueda hacer, que el Señor pueda obrar en los corazones de ellos. Porque yo sé que yo no cambio a nadie. Es Dios el que cambia a las personas. Es Dios el que cambia las circunstancias. Entonces, por eso mismo, cuando yo estoy en esa tónica simplemente de luchar en mis fuerzas, pues sí, las personas van porque, ay, qué aburrimiento, ¿quién se aguanta semejante presión, semejante cantaleta, decimos aquí en Colombia? En el momento en que tú ya no estés, vuelven las cosas a estar como antes o peor que antes, y todo tu esfuerzo no valió de nada. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos esa situación de que debemos buscar vivir en el Espíritu de Dios y nuestras oraciones sean en espíritu y en verdad, o sea, que sean desde el corazón. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos realmente cambiar circunstancias. En ese momento nosotros podemos estar tomando decisiones realmente guiadas por Dios. Yo miro, por ejemplo, casi todos, o sea, la mayoría de las personas en la tierra, nosotros hemos establecido vínculos por yugo desigual. De pronto uno es más creyente que el otro, a lo mejor uno sí es muy creyente y el otro es bien del mundo. Cuán importante es que nosotros aprendamos a depender de Dios para que las circunstancias cambien a favor nuestro y que podamos formar las nuevas generaciones, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos y demás, para que ellos realmente aprendan a depender de Dios, a que aprendan a orar a Dios, a comunicarse con Dios, a saber cuál es el mensaje que Dios tiene. Porque no es nada fácil para una persona creyente hacer todo lo que se requiere, o sea, el esfuerzo es inmenso para que la persona no creyente venga a la vida espiritual, o sea, que venga en ellas el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros aprendamos a orar? Y no es por vanas repeticiones. Que si yo voy a empezar a orar un rosario no me interesa si me demore 1 hora, 2 horas. La verdad, yo tengo que tener presente cuánto yo puedo irme demorando, porque es que me dice que debo tener mi mente ahí en la oración. Si yo tengo mi mente en la oración, yo tengo que empezar por como una historia, no recuerdo, Rafa, si tú te acuerdas de ella, de una monjita que empezó, que le puse una penitencia del Padre Nuestro y no pasó del Padre Nuestro. ¿Te acuerdas de esa penitencia? Sí, fue real. Una santa que le pedían como penitencia al Padre cada vez que ella confesaba que hiciera un Padre Nuestro. Y ella a los 8 días regresó y le dijo: Padre, no, vengo a confesarme porque no fui capaz de cumplir su promesa en la encomienda que usted me dio. Dijo: ¿cuál? ¿Yo qué le pedí? Le dijo que hiciera un Padre Nuestro. Le dijo: pero si es solamente una oración. Y la monjita dijo: pues no pude cumplirla. ¿Pero por qué, hermanita? Dijo: porque no pude pasar de la primera frase. Me quedé meditando mucho sobre lo que significa el Padre Nuestro, y es tan inmenso lo del Padre Nuestro que no lograba yo dimensionar toda la magnificencia de mi papá, reconocerme como hija, saber que Él me ama, que Él me tiene en el hueco de su mano, que Él me da lo mejor de lo mejor y que yo solamente a veces me dedico
a estar en una queja, a estar siempre pendiente de mis hermanas de comunidad, y no me di cuenta que realmente ese Padre Nuestro es tan inmenso, porque decir Padre Nuestro es Padre mío, o sea, decir lo mío, apropiarme de esa verdad, y no pude cumplir la penitencia. Entonces es muy real lo que tú dices, Moni, cuando uno hace las cosas simplemente por hacerlas. Y quiero compartirte algo que me ha venido sucediendo cuando estoy haciendo el rosario o cuando hago la coronilla. Precisamente en las letanías, a mí me sorprende mucho porque cuando pequeños siempre íbamos a la iglesia y antes de la Eucaristía pues hacían el rosario, pues uno como pequeño yo no me daba cuenta de eso, y lo único que hacía es que repetían y repetían y repetían y repetían y repetían, y eso a mí me dormía, de por sí no lo entendía, y créeme que fue hasta viejo, aunque quiero decir que no soy tan viejo, un poquito. Cuando ya empecé a comprender lo de las letanías, porque yo soy más de la coronilla, más que del rosario, y ya que estamos haciendo constantemente en nuestra comunidad el rosario todos los días, me ha sorprendido mucho porque he entendido el valor de las letanías, y al escuchar los audios de María Valtorta, que se los recomiendo que lo escuchen, que son maravillosos, empiezo a entender cómo mi papá Dios utiliza un lenguaje, un lenguaje que a veces resulta para mí un poco complejo en ocasiones, y porque utiliza mucha como símbolo, y tengo que tener un espíritu muy fluido, en armonía, para poder entender, y él de por sí se refiere mi Jesús, y cuando mi Jesús habla de la Virgen María lo dice en una manera tan exquisita que las letanías se quedan cortas meditando en lo precioso que es nuestra Madre del Cielo. Entonces me parece tan hermoso cuando tú nos dices que no hacer vanas repeticiones. ¿Vanas qué es? ¿Qué es vano? No tiene valor. No tiene valor. Vano es algo... Hay que nombrar el nombre del Señor. Sí, en vano. O sea, decir algo que no tiene, de una manera necia. O sea, decir algo simplemente por decirlo. Algo, le decimos en Colombia, un zurrón, ¿no? El zurrón es un costal, si ustedes lo buscan allí en YouTube, porque en muchos países tal vez no lo conocen, y aquí en Colombia tampoco, en algunos sitios, donde hacían costales de cuero para echar la miel de caña. Entonces utilizaban esos costales, y ¿qué sucedía? Que estaban vacíos y uno los veía como si estuvieran llenos, porque como eran de cuero se mantenía la forma. Y esos zurrones, así se encuentra, zurrones, a veces es una repetición inadecuada o impropia de lo que se dice. Entonces se dice de una manera inadecuada. Y también me di cuenta de algo muy precioso, que en la medida que uno, y hablábamos con alguien precisamente cuando hacíamos un rosario en la mañana, hablábamos de las letanías, que lo que nos manda la Santa Madre Iglesia pues no lo entendíamos, pero ahora que uno empieza a meditar, me parece sorprendente. Incluso hicimos un rosario que también se lo recomiendo, se llama el Rosario de la Natividad, que está allí en YouTube, donde tomamos algunos pasajes de María Valtorta para meditarlos despacio, y que cada cuentica no solamente sea para repetir, sino hacerlo despacio, un Dios te salve María despacio, para poder entender ese mensaje tan lindo que nos da a través de la palabra. Por ejemplo, cuando se hace cada misterio en el rosario, que el misterio al leerlo, en el momento en que nos muestran o nos explican la explicación que se hace en el rosario, que nosotros podamos claramente entenderlo y hacer cada cuenta. A mí me sorprende, como por ejemplo, yo estaba haciendo un rosario en estos días y yo entendía que al hacerlo muy despacio, la Virgen María inclina su rostro. Primero se presenta en el momento en que se está haciendo un rosario, a conciencia se presenta la Virgen María e inclina su rostro, recordando aquel momento tan sublime cuando el arcángel Gabriel vino y le hizo la anunciación, porque ese momento fue tan especialmente y tan exquisito espiritualmente que todo el cielo se quedó en silencio esperando ese sí de mi Madre María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y todo lo que le dijo el arcángel. Entonces en ese momento, cuando se hace un rosario despacio, meditado, degustando cada frase, el arcángel, uno siente la presencia. Hoy se lo digo de corazón, lo sentía. Y se lo digo de corazón. Yo sentía en ese momento como cuando yo cerraba los ojos y decía un Dios te salve María, el arcángel
o un ángel, sus alas, ese ángel de la guarda estira sus alas y como que él estuviera hablando a través de nosotros. Me sorprendió mucho y en ese momento sentía que realmente la Virgen María se inclina en el momento en cuando uno hace un Dios te salve María despacio y muy meditado, y uno se imagina o visualiza ese momento en que el arcángel se presentó cuando estaba mi Madre María esperando allí que ella fuera la designada, no esperando porque ella no sabía, pero sí allí a espera de lo que el ángel venía a anunciarle, y ella se inclina en el momento en que tú lo haces. Entonces me parece que es muy importante hacerlo de una manera muy meditada, porque no es simplemente repetir por repetir, porque recordemos que muchas veces, en muchas apariciones, mi Madre Preciosa del Cielo siempre nos pide que hagamos nosotros rosarios, pero que lo hagamos despacio y meditado, no a las carreras, sino muy despacio. No es por los 30 Dios te salve Marías o por los 40 o 50 rosarios que tú hagas que te vas a salvar. No es por eso, es por lo que está en tu corazón, es por la forma en que tú lo hagas. Incluso puedes hacer un solamente Dios te salve María bien meditado y te quedas como la monjita del Padre Nuestro. Entonces, incluso a veces alguien me dice, Rafa, no alcancé a hacer el rosario completo porque lo medité tan profundamente que no alcancé a hacerlo. Entonces, no solamente es quedarme en hacer un rosario o una coronilla, sino también porque si no tenemos una oración con mi papá Dios, eso de igual manera, pues lógico que está diciendo que nos quedamos simplemente en solo fórmulas. Porque si ustedes escuchan bien claramente los audios de María Valtorta, San José estaba arrodillado orando y la Virgen María estaba orando y la Virgen María iba en el burriquito orando y todo el tiempo era en comunicación, en comunión con mi Padre Dios. Es que yo me imagino, Rafa, que si aparece el arcángel San Gabriel en ese momento, no es porque la Santísima Virgen estuviera haciendo del almuerzo del día. Ella debía estar orando, ella debería estar en esa comunión, en esa habitación secreta, hablándole al Padre. Y precisamente por eso recibe una visitación, y es cuando nosotros podemos tener las respuestas. Entonces, cuando yo realmente me concentro en la oración, y de verdad le hablo a mi Padre, yo tengo la posibilidad de una respuesta. Y mira, a mí me deja muy inquieta este pasaje bíblico que está en Ezequiel 37, Rafa, donde viene el Espíritu de Dios y le dice, y dile, o sea, él no dice, y piensa, porque esa es otra parte. Las personas pensamos que la oración es solamente mentalmente, y entonces nos quedamos mentalmente y terminamos roncando. ¿No te ha pasado eso a veces, Rafa? Yo no ronco, mamá. Perdón. De pronto estoy cantando en ese momento alabanzas. Sí, pero en estilo gutural, yo creo. El asunto es que uno debe orar, es que orar, como lo dice, es de oración, o sea, es de palabra, es hablarlo, no es de meditación, no, la oración es oración, la oración no es meditación. No, la oración requiere que yo hable, porque eso es lo que dice, y mire lo que dice Ezequiel 37, y le dice, entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, o sea, habla en mi nombre y diles, y más adelante vuelve y le dice, habla en mi nombre al aliento de vida y dile. O sea, este pasaje bíblico de Ezequiel 37 habla de cómo nosotros podemos orar a esos huesos secos para que vuelvan a tener vida. Pero es que él me está diciendo, dile, quiere decir, pronuncia la palabra. Habla, porque es que cuando la palabra es pronunciada, dice, con el corazón se cree para justicia. Entonces tú estás en silencio, mentalmente estás creyendo en tu corazón. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando tú confiesas, quiere decir, cuando tú pronuncias la palabra, tú estás moviendo el plano espiritual, porque tú estás dejando en claro a todas las fuerzas que sí nos escuchan, que a pesar de que no las vemos, sí nos escuchan, estás dejando en claro de qué lado eres. Por eso, tú no tienes una absolución cuando tú no te confiesas. Porque tú te quedas ahí, ay Señor, sí, perdóname, y en secreto, y así como mentalmente, sí, yo la embarré en esto. No, tú tienes que ir allá y confesar.
Eso quiere decir, tienes que abrir tu boca y decir, mira, he fallado en esto. Eso es confesar. Entonces el Señor está diciendo, dile. Y cuando tú dices, y cuando el Señor dice, oren, ustedes deben orar así, porque lo dice, quiere decir, ustedes tienen que hablar así. Ustedes tienen que decir así, ustedes tienen que pronunciar. Y a veces uno se queda ahí y el Padre en la Eucaristía le dice a uno, oremos, y todos se quedan así y de pronto hasta se ponen a hablar, pero de otras cosas muy diferentes en la Eucaristía, y no es así. Es en ese momento donde debemos entrar en oración, donde debemos decir las cosas, pero con el pensamiento también sumergido allí. O sea, no es solamente mover los labios por moverlos. No, es sacar lo que tú estás diciendo desde tu corazón. Y mira, Rafa, que esa experiencia de el Dios te salve, si uno se pone en la postura de visualizar ese momento, o sea, porque uno algo ha leído de la palabra, algo le han dicho que sucedió. Si tú te pones a visualizar ese Dios te salve, o sea, llegó el arcángel San Gabriel y ella estaba allí. Y entonces imagínate, porque es que la palabra lo dice, llegó y como que trató de asustarse y le dice, no temas, bien, ¿cómo es? Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, ahí está, si quieres entonces tú tomas el pasaje bíblico, si es del caso, y miras qué fue lo que sucedió en esa escena. Y tú la visualizas y te vas a asombrar de todo lo que el Señor te puede transmitir a través de esa visualización. Y te quedas así, o sea, te quedas en un rosario que no es de un momentico, de 5 o 10 minutos, no, sino que vas visualizando lo que sucedió. Y en la medida en que tú vas repitiendo cada una de estas oraciones, tú te vas dando cuenta de mayores bendiciones. Tú te vas dando cuenta de las características que la Santísima Virgen tenía. Y te vas dando cuenta de cada uno de los misterios que tienes que decir y todo lo que ello encierra, porque es que el Señor solo le revela a los que están interesados en saber qué pasó. Dios no le va a revelar las cosas a aquel que tiene afán, no. Él le revela a aquellos que tienen tiempo para Él. Él le revela las cosas, es aquel que Él da su corazón para conocer qué pasó. Por eso es que muchas personas conocen lo que sucedió y lo tienen en su corazón tan grabado, porque esas revelaciones nunca se olvidan, nunca se quedan ahí. Mientras que una persona que simplemente reza por rezar, simplemente es a las carreras, nunca se le revela. Entonces no entiende qué es realmente ser iglesia. Porque es que nosotros no debemos estar en la iglesia, nosotros debemos ser iglesia, que es muy diferente. ¿Acaso somos iglesia? ¿Acaso realmente vivimos lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿Conocemos la palabra acaso? Si es que nos da pereza, así de sencillo. ¿Y sabes qué, Rafa? La pereza es un espíritu. Siempre que hablo de la pereza, me acuerdo de tu experiencia. Cuéntalo. Me acuerdo de tu experiencia y el día que no querías como levantarte, estabas así como medio perezoso y el Señor te trae la visión de que estabas ahí en la cama con ganas de no levantarte para nada. Pero Rafa, levántate. Y él, mira, Mónica, mira. Y yo, ¿qué? Y yo pues así asombrada, dice, míralos, están aquí encima de mí apechichándome para que no me levante. Mírame, son demonios. Y demonios que lo tenían ahí cubierto para que no se levantara. Y son demonios que se llaman pereza. Y son cosas que uno tiene que quitar. O sea, uno a veces cree que no, los demonios sí existen, están por todos lados, son aire, sí, y que nos pueden hacer daño, sí, ellos tienen poder sobre la materia, sí, pero somos nosotros que estamos con el Señor, porque la palabra dice, ¿no es acaso más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo? Pero realmente el Señor es el que está en nosotros. Porque eso es para cuestionarnos. Realmente Él es el que está en nosotros, porque a veces actuamos más todavía como el mundo que como el Señor quisiera.
Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar, Rafa, en estos tiempos. En estos tiempos, o sea, hay muchas situaciones, pero estamos fallando terriblemente en la oración. Terriblemente no nos estamos comunicando con Dios. Terriblemente no estamos poniendo nuestra mente en sintonía con Dios. Nuestra mente está en otro lado y nuestros labios están repitiendo otra cantidad de cosas. Tanto así que termina uno diciendo, y uno dice, pero ¿yo por qué dije esto? Porque su mente estaba en otro lado. Entonces es muy importante que nosotros de verdad pongamos nuestra mente y nuestro corazón en las oraciones que nosotros vayamos a decir, y lo que tú pienses y lo que tú sientas, tú lo expreses a través de tu boca, para que el mal sepa de qué lado eres. Si tú eres parte del mal, pues no hay problema, pero si tú eres parte del reino de Dios, háblalo con poder, porque la palabra es la que tiene poder. Y tú tienes que decir, y yo renuncio a esto, y yo no quiero esto, y yo no acepto esto, y no me vuelvo a torturar por esto. Señor, yo declaro que mi hijo es así, yo confieso que ellos se levantan, confieso que mi hijo ama a Dios, yo lo declaro, porque es que cuando yo escucho a los abogados cuando sacan esas declaraciones, como que son unas ordenanzas, entonces así es. Sí, yo declaro que mi hijo se levanta, que se pone en pie y camina y funciona y obedece y demás. Que mi esposo se transforma, que mi esposo es un hombre de Dios, temeroso de Dios, que cree en la justicia de Dios y demás y va a ser un siervo de Dios. En fin, yo tengo que aprender a hablar, porque si Ezequiel 37 me dice, y dile, a esos huesos secos se levantan, toman carne, espíritu de vida, tú soplas aliento de vida. Quiere decir que el Señor sí quiere que yo diga las cosas, no que me quede ahí como un mudo, que otros oren por mí. No, yo debo orar de acuerdo con lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, porque entonces, ¿para qué le tengo que decir al Espíritu Santo que me enseñe a orar? Porque es que yo le debo decir al Espíritu Santo, enséñame a orar, y me quedo como muda, tampoco funciona. Entonces, para estos tiempos que son importantes, porque hay muchas cosas que se están moviendo, debemos realmente aprender a orar. Debemos sacar esas vanas repeticiones, no ser loritos mojados, porque es que nosotros tenemos unas cualidades espectaculares que el Señor nos dio para que nosotros nos podamos comunicar con Él y para que podamos recibir su mensaje. Pero también nos está diciendo, no te quedes callado, habla. Ve al lugar secreto con el Señor, háblale al Padre, el Padre que está en lo secreto, que te escucha, Él sabe tú qué necesitas, antes de que tú se lo digas, pero a Él le gusta que tú se lo digas, así como nosotros esperamos que los niños nos digan, papá, yo quiero la bicicleta en esta Navidad. Él está esperando eso, ¿cierto? Que nosotros le digamos, papá, yo quiero es que tú me ayudes a levantarme, que me ayudes a quitar esta tristeza, lo que necesites. El Señor escucha, el Señor trae respuestas, pero el Señor necesita que tú lo digas, que tú le digas que tú lo necesitas, que tú le digas, yo estoy débil y necesito de tu fuerza, necesito de tu ayuda, necesito que tú me acompañes, necesito que tú me levantes, Señor. Pero yo se lo tengo que decir. Entonces son cosas que son importantes para que nosotros aprendamos a ser iglesia. Es que no estamos siendo iglesia. Ser iglesia es que todos estamos en la misma sintonía. Todos vamos a hablar es en positivo, no en negativo. Casi todos estamos hablando es en negativo. Debemos hablar es en positivo. Hablar desde vamos a lograrlo, podemos lograrlo. No es fácil porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que estudiar más la palabra. Tenemos que sumergirnos más en la presencia de Dios. Tenemos que de verdad dejar que el Señor nos transforme. Yo me imagino a un Dios, imagínense que Dios tuviera el pensamiento que nosotros tenemos. ¿Será que habrá construido el mundo con esa forma de pensar? No. La forma de pensar que tenemos negativa, eso es del mal, porque Él es el que nos quiere mostrar que nosotros no podemos. Pero nosotros somos imagen y semejanza de Dios y Dios es creador. Y si Dios creó, quiere decir que nosotros podemos crear. Pero
Qué bueno que contáramos con Dios para que tengamos la bendición de Él y el respaldo de Él. No como muchos que nos lanzamos a las guerras y no contamos con Él. Y cuando estamos metidos en el problema, entonces, ¡ay, Dios mío, ayúdeme! Y así no son las cosas. Primero es, Dios mío, mira, yo pienso hacer esto, no sé si tú estás de acuerdo o piensas en algo mejor. Y te aseguro que Dios sí responde. Si le respondía en el Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera y tenían que hacer sacrificios y de todo, le respondía si ellos iban a vencer o no para que se presentaran en la guerra. Entonces, si en ese entonces que solamente le respondía a una persona para el mensaje de todo el mundo, ¿será que en este tiempo no nos responde a los que queramos preguntarle? Claro que nos responde, pero necesitamos ponernos realmente en sintonía con Él. Y de verdad, entrar en ese cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto habla a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, Él se dará cuenta de todo lo que le dice. Y precisamente por esa razón, el Señor te premiará según lo que tú digas en lo secreto. Hoy escuchaba a mi Jesús a través de los audios de María Valtorta. Escúchenlos. Los sigo promocionando, escúchenlos. Decía algo muy precioso, que toda oración no deja de tener su respuesta. Toda oración siempre va a tener su respuesta, tarde que temprano va a tener su respuesta. Entonces, por tanto, hay que creerlo, porque es real. Cuando tú te diriges al Padre, el Padre no es ciego ni es mudo. Él todo el santísimo tiempo está hablando, no solamente que nosotros somos los ciegos y los mudos, espiritualmente hablando, porque estamos simplemente metidos en la cárcel de la carne, y no estamos dejándonos guiar por el alma nuestra, que siempre nos está llevando a tener esa comunión con Dios. Quiero que tengamos presente lo siguiente: mi Madre María todo el santísimo tiempo estaba en oración, todo el tiempo. Desde que ella tuvo uso de razón, que era desde los 3 añitos, porque a los 3 añitos fue consagrada directamente en el templo como una virgen, y hasta los 16 años más o menos salió del templo para casarse con José, porque era la ley. Pero ella todo el santísimo tiempo estuvo en oración, una oración impresionantemente bella. Incluso ahora lo estaba diciendo, cuando estuvo en embarazo, cuando tuvo su bebé, todo el tiempo en oración, todo el tiempo, practicándola, hablando con los demás, en oración personal, en ese lugar secreto. Por eso a ella le encantaba la soledad, pero no esa soledad de estar apartados del mundo por estarlo, no, la soledad para estar en esa intimidad con mi Padre Dios. Es hermosísimo. Cuando tú hablas, Moni, que la iglesia tiene que estar unida, claro que sí, tiene que estar unida. Y estar en oración, a mí me sorprende cuando nosotros hacemos por ejemplo, la asamblea, porque estamos personas de toda Latinoamérica. Y en este momento, por ejemplo, estamos todas las personas en Latinoamérica, desde Estados Unidos, pasando por todo Centroamérica, por las islas del Caribe, estamos hasta Argentina. ¿Y qué sucede? Que nuestro Padre Dios está pidiendo que nosotros nos unamos y estemos en un mismo espíritu. Y ahí sale algo precioso, que es Romanos 8:19. La naturaleza está esperando ansiosamente que los hijos de Dios se levanten. ¿Qué quiere decir? Que estemos en comunión, en común unidad, que estemos orando, pero en esa misma unidad desde el espíritu. O sea, que estemos en esa misma interacción, y que empecemos a apoyar y a decirle cosas significativas, y no hablar desde lo malo, sino desde lo bueno. O sea, empezar a fortalecer, por ejemplo, a tu marido cuando tenga dificultad. Si quieres, escucha la primera meditación del rosario, de la Natividad, y mi Madre María en ese primer audio está diciendo de cómo debemos comportarnos en la relación de familia, en la relación de pareja. Ella nos enseña a ser esposos, porque tuvo el esposo más hermoso que ha habido aquí en la tierra, que se llama San José. Tuvo ella como madre y como esposa, nos enseña realmente a comportarnos como familia. Entonces es importante para que cada día seamos esos verdaderos hijos de Dios. Y yo les recomiendo que vean un audio que tenemos allá en YouTube de Karina Perret, cuando dice: ora con autoridad de madre. Hace el rosario con autoridad de madre. Autoridad.
Acuérdate que cuando tú tienes identidad, esa identidad, si la fortaleces, o sea, cuando tú tienes esa comunión con Dios, si tú la fortaleces, tienes dignidad y tienes autoridad. Autoridad, Mónica. Porque a veces tenemos una autoridad netamente humana, donde queremos simplemente como tratar de prevalecer por encima de los otros. Entonces, no es desde allí, sino tener esa autoridad para que mi papá Dios escuche esas oraciones que salen desde el corazón, porque realmente estamos sumergidos en su presencia. ¿No te parece, mi amor? Porque me parece importante tener esa autoridad que se da desde la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, tenemos que tener esa autoridad, pero es el Señor el que nos pone por cabeza y no por cola. ¿Cómo así? Explica, eso está en la Biblia, ¿no? Sí, esa es palabra bíblica. Cuando tú tienes realmente esa comunión con Dios, el Señor te da la autoridad. Entonces ahí es donde te pone por líder de muchas cosas, hasta en tu propia casa. Si tu esposo quiere ser el dominante, el intolerante, el malgeniado, el que quiere controlar todo, si tú estás tomada de la mano de Dios, el Señor te pone a ti por autoridad en tu casa, no para anular al hombre, no, sino que espiritualmente tienes mayor autoridad que el que está en la carne. O sea, la carne no es autoridad para el espíritu. Entonces, por eso es que las cosas fluirán si tú estás en el espíritu. Pero si tú estás en la carne y quieres seguir teniendo como una doble vida, Rafa, yo digo eso, es una doble vida donde tú te das la impresión de que tú sí eres muy creyente, pero la verdad no tienes nada de comunión con Dios en tu intimidad, pues desafortunadamente no tienes nada de autoridad. Eso es claro. Entonces, y como al Señor no se le puede engañar, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, a Él es al que se le dirigen las oraciones. Entonces, el Señor sabe qué corazón está realmente conectado con Él. Entonces, el Señor, al que está conectado con Él, realmente lo pone por cabeza. Y el que no, pues estará en la cola, como los que están en la carne, estará en la cola. Entonces ahí es donde debemos estar fortalecidos con la oración, pero una oración que sea en espíritu y en verdad, una oración que de verdad mueva el corazón de Dios y mueva su mano a favor nuestra, una oración que traiga respuestas, no en el momento que yo quiero, sino en el momento de Dios. Por eso cuando yo conozco realmente a Dios y hablo con Dios, yo sabré cuándo es el tiempo de Dios, porque esa es la otra. Yo sabré cuándo es el tiempo de Dios, no cuándo es mi tiempo, no. Yo pido al Señor y el Señor sabe en qué momento justo es cuando yo debo recibir la respuesta a alguna oración. Entonces, hasta en eso el Señor nos dará la paciencia y la tranquilidad para esperar el momento de la respuesta. Si tú no tienes ese momento esa paciencia, esa paz, definitivamente todavía te falta comunión con Dios. Y la comunión solo es a través de la oración, de ese hablar diario con Dios. Si tienes angustias, desesperos, soledad, depresión, si tienes situaciones difíciles, que no tienes con qué pagar alguna cosa, que tu esposo no cambia, que tu hijo no cambia, que tu esposa no cambia, que las circunstancias no cambian, escucha lo que dice mi mamá María. Acuérdate cuando José estaba tan angustiado, imagínate él estando en la carne angustiado, porque tiene su esposa en embarazo y tiene que llegar. Imagínense ustedes en embarazo, mujeres, o ustedes hombres, imagínense que su esposa está en embarazo y llegan a otra ciudad y todo está cerrado y ustedes no tienen un bendito peso, decimos en Colombia, o dinero o dólar, no tienes nada en el bolsillo y empiezas a buscar a alguien, amigos, y todos te cierran la puerta. ¿Tú cómo te sentirías? O tu mujer que estás en embarazo, ¿cómo te sentirías? Que no tienes un solo peso para que te atiendan en una clínica. Imagínate, ¿cómo te sentirías? Y la Virgen María dice algo lindo. Dios, no te angusties, José, porque Dios proveerá
Él mandará a sus ángeles para que nos cuiden, nos protejan, estaba diciendo el Salmo 91. ¿Te imaginas? Entonces Dios provee porque Él es mi papá. Él es tu papá. Convéncete que tienes un papá amoroso y rompe con tantas cosas que te están impidiendo tener esa comunión con Dios. Él tienes una mamá amorosa, linda, una mamá. Dala a conocer porque es tu mamá, y da a conocer a tu papá porque Él es tu papá. Dalo a conocer. Y esa comunión con Él, que es desde la oración legítima, que sale del corazón porque es tu interior. Cuando tú amas a tu papá, a tu mamá, pues te gustaría estar hablando constantemente con ellos, cuando los amas realmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengamos esa comunión perfecta, esa oración perfecta que solamente sale de la boca de alguien que está permitiendo que su alma y el Espíritu Santo los gobiernen y los guíen. De lo contrario, simplemente sale cuando el alma está encapsulada y secuestrada por el pecado o secuestrada por las bajas pasiones. ¿Qué sucede? Que simplemente sale la quejanza, sale la depresión y sale una oración simplemente desde el dolor. Sale una oración desde la queja, sale una oración desde pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me escucha, Dios se olvidó de mí, mi oración es vacía, mi oración es vana. Sí, entonces es tiempo ya de que nosotros nos pongamos en esa comunión con el Señor, que de verdad hablemos con Dios, por favor, que abramos nuestro corazón al Señor y que de verdad le digamos lo que necesitamos hablar. Date espacio. Yo recomiendo, antes de que empiece la jornada de tu casa, si tú te levantas a las 6 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana, solo para que te dediques a orar con Dios. Donde nadie te interrumpe, donde nadie te estorbe tu comunicación de estudio de la palabra, nada de eso, sino que solamente estás destinada para Dios. Yo te invito a que lo hagas, yo te invito porque son momentos espectaculares donde el Señor te va a hablar, donde el Señor te va a enseñar, donde vas a tener la palabra del día, vas a tener descanso, vas a encontrar soluciones a muchas cosas. Entonces, pongamos en este momento en la presencia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que es la puerta que nos abre nos abre la puerta para entrar al reino de Dios, para que podamos pasar a hablar con nuestro Rey, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial.